primera instancia, muy buenos días con todos los presentes. En esta oportunidad, este equipo de la Universidad Católica Santa María del quinto semestre, estudiantes de trabajo social, les presentaremos un poco más al respecto sobre los instrumentos de gestión social en la gerencia y gestión social. Para ello procederemos a presentar las integrantes del equipo, conformado por la señorita Nicole Villalobos, Isabel Sotomayor, Claudia Salazar, Roxana Cuaquira y quien les habla, Anini Comuna Navarro. Para ello, brevemente, puntuaremos respecto a lo que es la introducción. Hay que tener en consideración que para nosotros, como trabajadores sociales, tiene gran relevancia el priorizar nuestra manera de cómo administramos diferentes tipos de procedimientos durante la ejecución de aplicaciones dentro de nuestra profesión. Hay que tener en cuenta que para proponer soluciones, para que generen esos cambios sociales, tenemos que previamente coordinar todos los recursos que tenemos y de esta forma poder tener un fin un poco más preciso. Para ello, para poder lograr de manera adecuada todo este tipo de procedimientos, hay que tener en cuenta que hay diferentes componentes instrumentales que van a ejecutar y se van a aplicar durante el proceso de intervención. Nosotros entendemos que hay una perspectiva dinámica. Es decir, aplicamos en diferentes niveles de intervención, como que es el individuo, el que es el sujeto, el grupo, que sea un determinado grupo conformado por cierto tipo de problemáticas de una familia, y comunidad, que abarcan obviamente el doble de este. Para ello, la gestión social viene a ser esa complementariedad que se da durante nuestra intervención como trabajadores sociales. Dirige estas líneas en donde cruzamos nosotros el planteamiento de rutas de acción para lograr ciertos objetivos, para solucionar ciertas problemáticas o necesidades que se presenten. De esa forma también adjuntamos todos aquellos instrumentos que nos van a servir, permitiéndonos dar una mejor atención de manera eficiente y eficaz. Eso también mide a nosotros en nuestra capacidad de ejecutar cierto tipo de problemas o proyectos sociales en los cuales nosotros aplicamos todo ese tipo de procedimientos previos que hay que llegar para un fin. A continuación, vamos a explicar un poco más respecto a la etimología. Compañeros y profesor, continuando con la exposición, vamos a dar conocimiento a las siguientes palabras. Etimología de la palabra gestión viene del latín gestions, compuesta por gestus. Esto significa hecho o concluido. Luego está la palabra instrumento. Esto viene del latín vulgar instrumentum. Luego está la palabra social. La palabra social deriva del latín socialis, que significa perteneciente a la comunidad de personas. Continuando con mi compañera. Siguiendo con mi compañera, yo les voy a explicar la definición del trabajo social. Nos vamos a enfocar en Ezequiel Anderegg. Él nos dice que es una forma de acción social, entendiendo por una acción toda una actividad consciente, una actividad organizada, y lo podemos ver como una actividad individual o colectiva. De este modo vamos a expresar una finalidad en el medio social para entender una situación, para así nosotros poder mejorarla y transformarla. Entonces, ¿qué podemos decir? Que nosotros como profesionales de la carrera tenemos la función de una función compartida con distintas carreras profesionales, pero especialmente nosotros nos enfocamos en lo que es los proyectos, en una intervención y en nuestras acciones de servicio, con una acción social que nos pueda generar un proceso o una promoción. Y ahora vamos a seguir con la definición de la gestión social. Esto según la licenciada Dávila. En uno de sus libros, ella nos dice que la gerencia social viene a ser un complejo
con un conjunto de funciones administrativas que nos ayudan a poder organizar, a poder configurar y a potenciar acciones concretas que pretenden la diversificación de nuestras acciones. Para esto tenemos aplicación de los recursos, la satisfacción de los recursos, tenemos los materiales y tenemos que preservar el medio ambiente, tenemos que respetar los derechos humanos. Pero, ¿qué tiene que ver la gestión social dentro del trabajo social? Pues la gestión social para nosotros es una forma de trabajo que está conjuntamente con la carrera. Pues nosotros nos vamos a ayudar de la gestión social y el trabajo social para poder obtener un desarrollo social, un desarrollo municipal, un desarrollo departamental, un desarrollo nacional y regional. Posicionándonos así nosotros como una carrera que va de la mano con la gestión social, que necesitamos tener una gestión social para poder aplicarla en el trabajo social. Así nosotros vamos a tener una gran satisfacción, vamos a poder sacar un gran partido a lo que nosotros nos queremos enfocar, como son nuestros proyectos, nuestra comunidad, en el ámbito que nosotros estemos trabajando. Bueno, ahora vamos a hablar de los principios de la gestión social. ¿Qué son los principios? La gestión social tiene sus bases en procesos planificados del desarrollo social, cultural, económico y político, y están soportados en una organización y en la movilización de actores públicos o privados, quienes van a actuar en diferentes escenarios. Tenemos como un principio básico de la gestión social la universalidad de los servicios básicos. ¿Qué quiere decir con universalidad? Universalismo. Es un sistema de protección social desde el Estado que garantice que todos los ciudadanos cuenten con servicios y transferencias esenciales, es decir, salud, educación. Entonces, universalidad quiere decir que todo el Estado, toda la población debe contar con esos servicios que son básicos. ¿Quiénes son los beneficiarios del universalismo? El universalismo se basa en una cobertura pública para todos los ciudadanos de los servicios sociales, como educación preescolar, básica, primaria, secundaria, sanidad, un salario mínimo o actividad laboral, renta mínima, jubilación, algún bono o algún seguro en caso de desempleo o incapacidad. Entonces, todos los beneficiarios podríamos decir que son las personas vulnerables, ¿no? Personas que están en etapa de educación, personas que están enfermas, personas que están desempleadas o que han tenido algún tipo de accidente y tienen alguna incapacidad o discapacidad temporal o permanente. Después, ¿quiénes emplean el universalismo? Los beneficiarios ya vimos. Ahora, ¿quiénes emplean el universalismo? Los gobiernos siempre lo han usado como parte de su discurso, ¿no? Porque en realidad el que lo emplea es el gobierno, el Estado, ¿no? Los entes gestores del Estado. Entonces, el Estado quiere generalizar una oferta de bienes y servicios para todos, ¿no? Igual para todos, esto sería importante para contribuir a una cohesión social. Bueno, ahora procederé a explicar un poco más respecto a lo que es el impacto. El impacto en primera instancia, cabe recalcar que es uno de los principios que se dan para apoyar y obtener un tipo de implementación eficiente entre el instrumento y el principio.
El principio acompaña a los instrumentos de la forma de aplicar, es decir, esa conceptualización teórica, moral, acompaña a nuestro procedimiento. Para ello, hay definiciones que tenemos que tener en consideración, como por ejemplo, que este es referente a decir en cuánto es la medida de influencia que se ha obtenido en las actividades programadas ejecutadas en el entorno social. Para poder esclarecer un poco más esta definición, queremos referirnos que el impacto es aquello, lo que hemos ocasionado, lo que hemos llegado, lo que hemos logrado los objetivos en la familia. También es lo que ha batido más de las personas de diferentes maneras gracias a lo aplicado en la gestión social. Por ejemplo, un tipo de buen impacto podría ser el que un niño de pasar de tener a una baja participación en casa, es decir, que tenga una conducta retraída, tenga la capacidad de poder expresar lo que siente a medida que se ha aplicado tipo de instrumentos en la gestión que se realiza. Entonces, esto también genera, este ejemplo es un impacto de cómo es que ayuda a la capacidad de las personas de generar su propio desarrollo social. También hay consideración como definición, que es el elemento clave, puesto que es la medida en la que un proyecto en relación a sus objetivos transforma la realidad en la que se aplica. Como les vengo diciendo con anterioridad, la realidad es constante, es cambiante de acuerdo a la sociedad en la que vivimos. Por ello, al momento de aplicar un tipo de instrumento en la intervención social, generamos cierto tipo de impacto de manera en la que tengamos que medir a través de una matriz cuánto es el desarrollo del objetivo que hemos querido lograr en ellos. A continuación también explicaré otra parte respecto a lo que tenga que ver con impacto, que tiene que ver más que todo con los elementos. Para ello hay que tener en consideración que hay estimaciones o análisis de impacto. Estos dos elementos son efectos tangibles del proyecto en donde se aprecia la magnitud y los cambios que se obtienen. Esto se da, por ejemplo, en donde una condición que no logra ser lo suficiente debe serlo al no tener consideración de la eficacia de los recursos. ¿A qué me refiero con esto? Durante la elaboración del proyecto, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que no podemos lograr porque no están dentro de nuestro alcance. Al no estar dentro de nuestro alcance, tenemos que, de manera de administrar o gestionar otro tipo de recursos que nos ayuden con nuestros medios personales, lograr ese tipo de impacto en ellos. Ahora, conceptualizando lo que es las estimaciones o análisis de impacto, viene a ser aquella condición que no logra hacer lo suficiente en profundidad de estimación. Esto se debe a que no tiene en consideración la eficiencia de los recursos que se han empleado durante la elaboración del proyecto. Es como mencionado con anterioridad, no se tiene el tipo de medición del impacto que van a recibir al momento de aplicar este tipo de instrumentos o recursos que se tenga. Para ello, el análisis de impacto tiene como finalidad y propósito dar a esclarecer cuáles han sido los resultados en cuanto a la obtención de cambios, teniendo una perspectiva objetiva y plana con respecto a lo obtenido. Esto hay que tener en cuenta de que como propósito y finalidad, al momento de esclarecer los resultados, también medimos cuánto es el desarrollo de nuestro proyecto, es decir, cuánto es el desarrollo de nuestro impacto al objetivo. En cuanto a las evaluaciones de impacto, hay que tener en cuenta que la evaluación de impacto es determinada en qué grado o medida del proyecto ha logrado alcanzar el objetivo y por ende qué cambios se ha producido en la población beneficiaria, como también cuáles han sido los efectos secundarios que se presentaron, es decir, posteriormente haberlos empleado en la población, sean previstos o no, aquellas circunstancias sociales que obviamente, va a la redundancia, surgen en la sociedad, aquellas situaciones que no controlamos, que están afuera de nuestro alcance. Como característica de la evaluación, se exige tener un diagnóstico de la línea basal. Para ello vamos a profundizar un poquito más respecto a qué es línea basal. Es un análisis realizado previamente a la intervención, puesto que explora las condiciones iniciales de los factores vinculados al problema principal. La línea basal viene a ser el inicio de todo el proceso de intervención, que es la investigación, es la línea basal. Y de acuerdo a esa línea basal, nosotros vamos a poder implementar los instrumentos que ejecutamos para tener un impacto deseado en los objetivos. El análisis de la línea basal consiste en proporcionar información que facilite el proceso de verificación de magnitud de cambios producidos en el tiempo transcurrido. De este principio surge una confusión que es necesario aclarar, que eso lo explicaré en la otra diapositiva. Hay que tener en cuenta que los elementos de impacto en cuanto a las evaluaciones de procesos y de impacto se diferencian por el tipo de problema. ¿A qué se ve esto? Dándose a referir a las preguntas que responden, es decir, a lo que cada uno se refiere.
las decisiones a quienes las afectan y sus resultados. Luego, para la evaluación de procesos, se enfoca mirar hacia adelante, para que de esta manera sugerir ajustes en el transcurso de ejecución, adecuaciones o correcciones para mejorar los procedimientos futuros. Es como una sistematización ya habiendo realizado o ya habiendo estado realizando para poder medir cuáles son aquellas cosas que se han logrado en el trayecto o que no ha servido para lograr ciertos objetivos. Es por esto que en las evaluaciones de impacto se proporciona información para tener un panorama de decisión sobre lo siguiente en el proyecto. Para ello, hay una matriz según el impacto. Les voy a mostrar a continuación. Esta misma herramienta, a principio, nos ayuda a evaluar la eficiencia de la acción, es decir, cuánto es el impacto de aquella acción. No si éstas logran alcanzar los objetivos o no, sino qué vamos a hacer al respecto al evaluarla, si está bien planteada y cómo se da. En la siguiente tablita que ustedes están observando, en el momento de la explicación de la exposición, tenemos una línea, una columna, que es la acción 1, la acción 2, la acción 3. Esas son aquellas acciones o talleres, actividades que se realizan para lograr los objetivos. Y en la parte de arriba encontramos enfoque, amplitud, incidencia, fortaleza, eliminar riesgos y mejorar la sostenibilidad. A continuación explicaré un poco más un glosario general respecto a aquellas palabras. Para comprender mejor qué entendemos por cada palabra del cuadro anterior, vamos a explicar lo siguiente. El enfoque es aquella acción planteada que va dirigida hacia el núcleo del problema directamente. El núcleo del problema viene a ser aquella necesidad o problema que surge de la familia, comunidad, de grupo o individuo. La amplitud viene a ser aquella extensión de aquella acción que tiene la mayor capacidad de incidencia, es decir, entendemos que hay acciones cuyo resultado va más allá del sujeto en el que se actúa, que van más allá del control del sujeto. Para ello hay una incidencia. Digamos que toda acción tiene un impacto sobre algo concreto, visible, que sería lo que hablamos desde el enfoque. Y otro impacto sobre lo no visible, que suele ser lo más profundo. Y extenso, que es lo que describe nuestra acción general en manera de cómo se ejecuta. Pues bien, con este evaluamos y avanzamos en los pasos de nuestra acción general, es decir, si vemos progreso en el impacto de nuestras acciones. Por último, fortaleza. Si aplicamos una acción que puede tener gran impacto y efectividad, pero nos desgasta como equipo, no nos dejaría seguir con el proyecto. Por caso contrario, pueden haber acciones que a pesar de tener menos impacto, generan gran fortaleza porque cohesionan al equipo de manera más eficiente. No porque tengamos que plantear algo enorme y que tenga buen impacto, significa que tengamos que aplicarlo, puesto de que si nosotros nos consume como seres humanos que somos, no dejamos de ser trabajadores sociales, dejamos de ser humanos, tenemos que medir el grado de nuestro desarrollo concreto. Para tener un buen impacto debe tener un buen desarrollo, y para aplicar una cosa que sea eficiente, un proyecto que sea para ser eficiente, tenemos que medir las consecuciones. No vamos a justificar el medio para lograr un fin determinado, para poder utilizar el medio nos vamos a desgastar como personas. Esto sería todo por mi parte el día de hoy. Espero que les haya servido y ayudado. A continuación mi compañera explicará su parte. Para ello, hay una matriz según el impacto. Les voy a mostrar a continuación. Esta misma herramienta, a principio, nos ayuda a evaluar la eficiencia de la acción, es decir, cuánto es el impacto de aquella acción. No si éstas logran alcanzar los objetivos o no, sino qué vamos a hacer al respecto al evaluarla, si está bien planteada y cómo se da. En la siguiente tablita que ustedes están observando, en el momento de la explicación de la exposición, tenemos una línea, una columna, que es la acción 1, la acción 2, la acción 3. Esas son aquellas acciones o talleres, actividades que se realizan para lograr los objetivos. Y en la parte de arriba encontramos enfoque, amplitud, incidencia, fortaleza, eliminar riesgos y mejorar la sostenibilidad. A continuación explicaré un poco más un glosario general respecto a aquellas palabras. Para comprender mejor qué entendemos por cada palabra del cuadro anterior, vamos a explicar lo siguiente. El enfoque es aquella acción planteada que va dirigida hacia el núcleo del problema directamente. El núcleo del problema viene a ser aquella necesidad o problema que surge de la familia, comunidad, de grupo o individuo. La amplitud viene a ser aquella extensión de aquella acción que tiene la mayor capacidad de incidencia, es decir, entendemos que hay acciones cuyo resultado va más allá del sujeto en el que se actúa, que van más allá del control del sujeto. Para ello hay una incidencia.
digamos que toda acción tiene un impacto sobre algo concreto, visible, que sería lo que evaluamos desde el enfoque, y otro impacto sobre lo no visible, que suele ser lo más profundo, y extenso, que es lo que describe nuestra acción general en manera de cómo se ejecuta. Pues bien, con este evaluamos y avanzamos en los pasos de nuestra acción general, es decir, si vemos progreso en el impacto de nuestras acciones. Por último, fortaleza. Si aplicamos una acción que puede tener gran impacto y efectividad, pero nos desgasta como equipo, no nos dejaría seguir con el proyecto. Por caso contrario, pueden haber acciones que a pesar de tener menos impacto, generan gran fortaleza porque cohesionan al equipo de manera más eficiente. No porque tengamos que plantear algo enorme y que tenga buen impacto, significa que tengamos que aplicarlo, puesto de que si nosotros nos consume como seres humanos que somos, no dejamos de ser trabajadores sociales, dejamos de ser humanos, tenemos que medir el grado de nuestro desarrollo concreto. Para tener un buen impacto debe que tener un buen desarrollo, y para aplicar una cosa que sea eficiente, un proyecto que sea para ser eficiente, tenemos que medir las consecuciones. No vamos a justificar el medio para lograr un fin determinado, para poder utilizar el medio nos vamos a desgastar como personas. Esto sería todo por mi parte el día de hoy. Espero que les haya servido y ayudado. A continuación mi compañera explicará su parte. Bueno, continuando con nuestra exposición, vamos a hablar acerca de la eficiencia interna. La eficiencia interna es un instrumento importante en la gestión social. También es un mecanismo o instrumento para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, lo cual esto va a contribuir al crecimiento económico y alcanzar la cohesión social, que intensifiquen sus esfuerzos y multipliquen los recursos encaminados a la atención de diversos temas sociales, como es educación, salud, vivienda, empleo, entre otros. También vamos a hablar acerca de la gestión social. La gestión social es lograr eficiencia e impacto en las políticas sociales, que centran su atención en el análisis de la gestión social con la finalidad de buscar y proponer nuevas alternativas o modelos de gestión distintos a los tradicionales. Eso quiere decir que permita mejorar, ¿no?, la eficiencia interna y el impacto externo de las políticas sociales y programas sociales y proyectos sociales. Lo cual, esto también tendrá la importancia de la política social y económica como motores del crecimiento y equidad, y analizan el proceso de transición geográfica y su relación con el cambio de las necesidades sociales de la población. También que estará posteriormente la relación que hay entre el crecimiento económico y el desarrollo social, que lo realizan en un estudio acerca de distribución de ingresos, que plantean algunos factores que la dificultan o impiden, y también ilustran las condiciones de empleo que pueden ser formal e informal. Para culminar, pues les daré a conocer un pequeño ejemplo acerca de lo que es salud, ¿no? Un sistema de salud se considera eficiente cuando es capaz de brindar un producto sanitario aceptable para la sociedad con un uso mínimo de recursos. Lograr eficiencia en salud significa también alcanzar mejores resultados con los recursos disponibles, así sean los mínimos. Lo importante es lograr un gran cambio en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañera. Continuando con la exposición, hablaremos sobre las características del modelo de la universalización. Aquí la universalización no solo se basa en buscar la provisión de bienes públicos o satisfacer las demandas, sino que también busca una mayor equidad y también busca reducir la pobreza en la población. Esto garantiza a todos los accesos gratuitos y determinando servicios o bienes, ya sea las inversiones o las compensaciones. Aquí todas las personas disfrutan de los mismos beneficios. Esta es una perspectiva universalista donde puede reducir consecuencias de la adopción a este método. El universalismo no es solo garantía de accesos o servicios de bienes, sino que también busca el bienestar de las personas o del beneficiario. Aquí hablaremos sobre el universalismo básico.
Aquí el universalismo básico es un principio general que propone desde el sistema de protección social que se debería procurar universalizar las prestaciones y transferencias mínimas que constituye el sistema de reaseguramiento de ingresos y garantías de consumos mínimos pero necesarios. Aquí esta es una nueva tendencia que surgió a partir de los logros alcanzados por el modelo de los modelos anteriores de la política social. También hablaremos sobre el universalismo eficiente. Aquí esto es un conjunto de prestaciones básicas para los trabajadores donde se incluye, en este caso, el retiro, invalidez y supervivencia, accidentes laborales o aseguramiento en salud. Aquí también se agrega el seguro del desempleo y lamentablemente también se suprime las guarderías infantiles. Por otra parte, este modelo permite separar más claro lo que será el aseguramiento universal de los trabajadores. Asimismo, este sistema de aseguramiento será más exigente y de mayor calidad y también serán proporcionados para las empresas y sus trabajadores con una modalidad contributiva, pero estos no serán sistemas de respaldo legalmente por el Estado. Ahora vamos a hablar sobre los instrumentos de la gestión social. Aquí, para gestionar plenamente la sociedad, debe considerarse siempre la aplicación de principios donde encontraremos el apoyo de muchos instrumentos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar responsablemente a la identificación de los beneficios o beneficiarios, ya que a esto llegaremos a obtener el logro o metas de un plan o de dicho proyecto. Para ello debemos de utilizar las siguientes herramientas, que es la focalización, los modelos de optimización y el análisis costo-impacto. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el modelo de la optimización. Aquí hablar sobre este modelo es hablar el modelo de intervención en trabajo social, es remitirnos a la ciencia y es que los modelos de intervención se han posicionado como un aditamiento que le da cientificidad a la intervención, teoría o práctica. Es una de las grandes disyuntivas del siglo XXI. Si bien sabemos el trabajo social surge como una práctica paliativa de beneficencia y calidad. Bueno, le doy el pase a mi siguiente compañera. Bueno, continuando con la exposición, vamos a exponer lo que es el análisis, el impacto y el impacto, lo que es más conocido como el ACI. Esta es una metodología que nos va a permitir seleccionar la alternativa que nos lleve al menor costo de impacto. Entonces podemos decir que se escoge la mejor opción para poder obtener el menor costo. Para esto vamos a tener un análisis donde ambos van a presentar una operacionalidad según la direccionalidad del proyecto. Ante esto vamos a tener alternativas, vamos a tener bastantes alternativas en las cuales vamos a seleccionar. Vamos a tener que tener relación entre el costo y vamos a tener un análisis de eficiencia. Vamos a tener un
un cálculo del costo, y el costo viene a ser un valor económico dentro del proyecto, donde están implicados los bienes y servicios que nosotros vamos a querer obtener. Dependientemente, a veces hay financiamiento y a veces nosotros tenemos que generarlo. No debemos confundir el costo con los egresos que nos va a generar el producirlos. Para esto nosotros tenemos tipos de costos. Tenemos el tipo de capital. Son costos que para adquirir bienes. Tienen una vida útil mayormente a 1 año. Tienen un desembolso, una inversión. También tenemos el costo de mantenimiento, que son los costos requeridos para un estándar de la calidad, para los bienes de la capital. Esto quiere decir los equipos, el mantenimiento. También tenemos el costo de operación. Estos se derivan de la compra de los bienes, de los servicios, y su vida útil es 1 año. Estos los tenemos divididos de 2 maneras, que son los directos y los indirectos. En los indirectos son los que nos permiten lograr una eficiencia mediante el apoyo con el mismo proyecto, como la supervisión y la captación. Tenemos los indirectos que son derivados de los insumos para que nosotros podamos realizar nuestro proyecto. Estos forman parte de los procesos principales de un proyecto de admisión primaria, como son los paramédicos, las enfermeras. Y finalmente tenemos los costos adicionales, que son los proyectos. Para estos proyectos es necesario que tengamos en cuenta que nosotros tenemos que recibir un producto a través de estos costos. Para esto quiere decir que es el valor del costo del traslado, para poder lograr un total de horas y dividirlas. Bueno, vamos a continuar con el flujo. Vamos a continuar con el flujo de costos. ¿Qué nos quiere decir esto? El flujo de costos es una matriz que contiene los costos que debe de afrontar el proyecto en cada periodo de ejecución. Normalmente esto dura años o meses. Los desglosamos por capítulos de capital, de operación, de mantenimiento y del usuario. También podemos decir que es posible desagregar los costos por actividades para facilitar así la programación. En ambos casos se tiene ambos resultados. Para esto yo he puesto un ejemplo en mis diapositivas. No sé si lo logran visualizar, pero cuando lo vean ustedes van a observar un cuadro de flujo de costos. Nosotros vamos a ver que en este cuadro se divide. Sí, el ejemplo se enfoca en el equipamiento de educación y nos habla en el equipamiento de la escuela de salud. No lo puedo explicar ahorita bien, pero si nos vamos a ver bien la imagen, tenemos costo de mantenimiento, tenemos costos indirectos, tenemos costos directos y tenemos los costos de usuario. Esto también van a separarse en periodos y nos van a dar un costo total.
cuando logren visualizar ustedes la imagen, van a comprenderme mucho mejor y vamos a lograr ver también una matriz de costos. La matriz de costos nos resume todo. Esto nos va a permitir comparar las alternativas. También nos va a poder incluir los servicios anuales prestados, más conocido como el SAP. También tenemos los bienes y servicios que tienen un objetivo de una mejora en el proyecto. Bueno, nosotros podemos considerar a la SAP como un producto sin alternativa, porque nosotros tenemos que calcular el SAP1 y el SAP2, que justamente lo van a mirar en las diapositivas, donde se logra ver también que cómo en la matriz de costo nos muestra la optimización. Bueno, siguiendo con estos principios, también tenemos lo que es la focalización. ¿Qué entendemos por focalización? Esto es un criterio para el diseño de programas que se caracteriza por identificar con mayor precisión posible en cada caso el conjunto de beneficiarios potenciales con el objetivo de provocar un impacto per cápita elevado mediante transferencias monetarias o entrega de bienes y servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Que la focalización, cuando uno diseña un programa social, vamos a tener diferentes objetivos, ¿no? Objetivos en la población. Entonces, para que nosotros podamos cumplir con nuestro proyecto, con ese proyecto social, para que podamos cumplirlo y llegar a los beneficiarios que realmente lo necesitan, a los beneficiarios que deseamos, entonces necesitamos focalizar para tener una mayor precisión en el conjunto de beneficiarios. ¿Por qué se focaliza? Dice, para procurar una asignación eficiente de los recursos públicos de las intervenciones públicas definidas en el marco de la política social, contribuyendo al cierre de brechas relativas a los problemas y carencias de dichas intervenciones. ¿Con esto a qué me refiero? Que vamos a procurar que la asignación sea eficiente de los recursos al cierre y vamos a contribuir al cierre de brechas relativas de problemas o carencias de las intervenciones que vamos a realizar. Es decir, tiene que llegar a las personas que se debe. Entonces, con asignación eficiente nos referimos a que vamos a asignar un beneficio, pero necesitamos focalizar para que esa asignación sea eficiente. Dice, ¿cuál es el objetivo de la focalización? Provocar un impacto per cápita elevado, es decir, por persona. Se trata de que el impacto sobre cada persona, familia, comunidad, que los que conforman nuestro grupo objetivo sea el mejor posible. Necesitamos seleccionar prioridades y otorgar un tratamiento preferencial. Seleccionar prioridades, ¿a qué me refiero? Vamos a dar un tratamiento preferencial a los problemas que son más urgentes, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, ahora en tiempo de pandemia, ¿qué es lo más urgente ahorita? Es la salud, ¿no? ¿Y quiénes son las personas más vulnerables? Las personas adultas o personas que tienen enfermedades mórbidas. Entonces ahí vamos a seleccionar prioridades. Vamos a otorgar un tratamiento preferencial. Hay ciertos grupos que son más vulnerables, que son los niños, los ancianos. Entonces ahí vamos a dar un tratamiento preferencial a ese grupo de personas. Entonces, ese es nuestro objetivo, ¿no? Seleccionar prioridades, ver qué es prioridad y vamos a dar tratamiento especial a diferentes grupos más vulnerables de personas. ¿Por qué focalizamos? Los estudios para identificar a quienes se benefician de los gastos públicos o sociales
algunos no son pobres. Cuando los recursos son limitados, así como en Perú, y si no se focaliza, no vamos a llegar a nuestro público objetivo, que es la gente más pobre. Entonces se necesita focalizar para ver quiénes tienen mayor o menor necesidad, ¿no? Porque incluso se da a personas que no lo necesitan realmente, como los que son las personas en extrema pobreza o personas enfermas. Entonces se focaliza para que podamos seleccionar a qué grupo vamos a beneficiar. ¿Para qué se focaliza? Por ejemplo, en época de crisis se focaliza para limitar los recursos. O sea, nosotros en época de crisis tenemos una limitación. En época de crisis tenemos una limitación de recursos. Por ejemplo, ahora en pandemia estamos en una época. ¿Por qué focalizamos? Nosotros focalizamos porque vamos a tener diferentes momentos en un país, ¿no? En un gobierno. Entonces vamos a focalizar. Por ejemplo, van a haber épocas de crisis y épocas normales. En épocas de crisis tenemos que enfatizar y utilizar nuestros recursos de manera adecuada, porque no tenemos demasiados, ¿no? Por ejemplo, la época de pandemia es una época de crisis. Entonces el gasto social tiene que ir dirigido realmente a los que lo necesitan. En época de crisis también tenemos las necesidades insatisfechas crecientes. O sea, siempre van a existir pobres en el Estado, en el gobierno, en el país, en la comunidad donde vivimos. Pero en época de crisis, las personas que tienen carencias las tienen más aún, ¿no? Es como ahora, por ejemplo, una persona pobre que se enferma con COVID, necesita comprar balones de oxígeno, ¿no? Para su familia, digamos que no tiene acceso a ir a un hospital, los hospitales están llenos. Entonces, de que esa persona ya tenía carencias, o sea, en época de crisis tiene más carencias. Entonces, se tiene que focalizar a qué personas hay que beneficiarlas primero y sobre todo con más urgencia, y a quienes se puede esperar o se puede dar otro tipo de ayuda, ¿no? Porque en crisis todos realmente necesitan. No solo en las épocas de crisis es justificable utilizar la focalización, porque la focalización nos va a ayudar a muchas cosas. Por ejemplo, a mejorar el diseño de nuestros programas, aumenta la eficiencia del programa, aumenta el impacto producido en el programa sobre la población objetivo y excluye a quienes no tienen la necesidad prevista en el programa. O sea, en épocas normales también nos sirve focalizar. Por ejemplo, en el diseño de programas, mientras más precisa sea la identificación del problema, de las carencias, más fácil va a resultar diseñar medidas diferenciadas y específicas. Por ejemplo, en el aumento de la eficiencia de un programa, la escasez de recursos para ejecutar un programa no se reduce a la crisis. También hay escasez de recursos en épocas normales. Entonces necesitamos que la eficiencia del programa sea mejor. Entonces para eso se necesita focalizar. Por ejemplo, aumenta el impacto, producido en el programa sobre la población objetivo. Es decir, si nosotros focalizamos y estamos ahí en la población que realmente lo necesita, vamos a aumentar el impacto, ¿no? Y ese impacto va a ser, si esperábamos que la gente suba su nivel de vida aquí, lo va a subir aquí porque ha mejorado el impacto con focalización. Y también se va a excluir a las personas que no tienen la necesidad. Si uno, por ejemplo, en la época de los bonos, han habido personas que han recibido los bonos sin realmente necesitarlos. Entonces, y hay personas que realmente lo necesitaban, pero no han podido recibir los bonos. ¿Por qué? Porque no ha habido una buena focalización, ¿no? Fue un decreto de emergencia
por la crisis que estábamos viviendo y que estamos viviendo, pero como no había una focalización adecuada, entonces se dio este beneficio también a personas que no lo necesitaban. ¿Hay dificultades en la focalización? Sí. Por ejemplo, los costos y la capacidad administrativa. O sea, los costos, para focalizar no es fácil y no es gratis. Para focalizar se necesita una gestión, se necesita recursos humanos, se necesita mover a muchas personas. Y entonces la focalización va a tener también un costo. Esa es una dificultad. Y la capacidad administrativa. Si un gobierno, ya sea local, regional, no está adecuado, capacitado y tiene el recurso humano suficiente, tampoco va a poder focalizar bien. Entonces la capacidad administrativa de gestión es muy importante para focalizar. Ya. ¿Cómo se focaliza? ¿Cómo vamos a focalizar? ¿No? Ya hemos entendido para qué es importante la focalización. Primero, para focalizar tenemos que identificar a los individuos o familias. Esto se va a conseguir a través de comprobación del riesgo que la persona está sometida o mediante la verificación de su nivel de ingreso, recurriendo a asociaciones probabilísticas o utilizando la autoselección, ¿no? Entonces vamos a comprobar a qué riesgo está sometida la persona, la comunidad, la familia, ¿no? Hay fichas socioeconómicas, ahora existe el CISFO y hay una serie de formatos donde se va a identificar cuáles son las personas que realmente tienen carencias, y ahí se va a poder dividir, seleccionar, agrupar diferentes tipos de personas con necesidades similares para poder utilizar nuestros programas o políticas sociales. Ahora vamos a comprobar la posesión de las características pertinentes para el programa. Cada tipo de programa tiene un objetivo. Para identificar a los beneficiarios se deben seleccionar algunos indicadores. En estos grupos de alto riesgo tenemos que registrar sistemáticamente la información recogida mediante procedimientos informáticos y un programa que detecte a los individuos que deben ser atendidos. Entonces cada población tiene un objetivo, ¿no? Tiene una carencia. Entonces se pueden seleccionar indicadores adecuados. ¿Qué indicadores? Por ejemplo, indicador de empleo, indicador puede ser de educación, indicadores de salud, ¿no? Van a haber diferentes indicadores de nutrición, ¿no? De vivienda. Entonces, estos indicadores nos van a servir para poder focalizar de manera adecuada. Otra forma de focalizar también es la autoselección. Vamos a elaborar programas con características que solo le interesen a personas que pertenecen al grupo objetivo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hemos creado la pensión 65, ¿no? Esta ya, ¿qué te dice este nombre, pensión 65? Te dice que es para personas de 65 a más años, ¿no? Que se les va a dar una pensión. Entonces, aquí nosotros podemos focalizar, pero aquí las personas interesadas van a preguntar, van a ir a averiguar, se van a registrar en CISFO para poder acceder a este beneficio. Entonces, ahí hay un tema de autoselección. También necesitamos, para focalizar, identificar los espacios geográficos. Vamos a identificar vamos a hacer una discriminación positiva, porque vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, ¿qué zonas son que tienen más necesidades, ¿no? Pueden ser las zonas rurales, puede ser la zona también de la ciudad, pero en los barrios de asentamientos humanos. Entonces, los espacios geográficos también nos dicen mucho, ¿no? Mucho de nuestra población objetivo, ¿no? No vas a
pretender que una persona que tiene que no tiene ningún tipo de necesidad, que tiene mucho dinero, va a vivir tal vez en un asentamiento humano, aunque puede darse el caso, pero generalmente la mayoría de personas que viven en esas zonas son personas que tienen carencias, ¿no? Entonces, los espacios geográficos también nos van a ayudar a focalizar. Ahora, otro criterio de focalización, vamos a hacer una matriz con grado de urgencia, ¿no? Vamos a ver en qué nivel se encuentran insatisfechas las necesidades que el programa va a atender. Entonces vamos a ver qué es urgente, qué se puede prorrogar. Entonces podemos hacer un cuadro y podemos ver lo que es urgente y prorrogable dependiendo de la necesidad, ¿no? Por ejemplo, un niño con anemia es algo urgente, ¿no? Porque no podemos dejar que pase y decir, bueno, este programa lo podemos hacer después o vamos a focalizar, hacer la focalización a los niños después, ¿no? Porque este tema de salud es algo urgente que se va a atender primero. Entonces, ahí podemos hacer en las diapositivas está un cuadrito, una matriz donde vamos a poder explicar cómo podemos hacer lo que es urgente y lo prorrogable. Bueno, compañeras, entonces estos son los principios de la gestión y gerencia social. Sobre todo, bueno, yo he hablado de la universalidad y de la focalización, espero que me hayan podido entender. Y para cualquier consulta también estaremos el día de la exposición. Gracias.